¿Ya están ahí en Daniel capítulo 3, versículo 28? Dice la palabra de Dios: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y lo libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dirigiere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, aguas, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda liberar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Papá, te damos gracias, Señor, esta noche. Gracias, papá, por tu presencia, Señor. Padre mío, en esta que es tu casa, papá. Gracias por estar aquí, Señor. Que esta noche, Señor, tu palabra, Señor, Padre mío, siga rentando, papá, nuestras vidas, Señor. Que siga, Señor, moviéndose, Señor, en nuestro corazón, papá. Siga impulsando y transformando, Señor, lo que somos, papá. Para cada día, Padre mío, parecernos más a ti, Señor. Padre mío, que mi boca sea ese instrumento, Señor, que pueda ser portavoz, Señor, de lo que hay en tu corazón, Señor, para tu casa, para tu iglesia, para tus hijos, papá. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar y mientras se sienta, dile al que tienes al lado: rompiendo límites. ¿Ya cuántos conocen esa historia? Yo creo que muchos, ¿verdad? Para ponerle un poquito de contexto y trabajar con esta palabra que Dios puso en mi corazón. Ya había pasado cuando el pueblo de Israel había sido traído de Jerusalén a Babilonia. Habían sido llevados en esa cautividad. Ya había pasado cuando Daniel le dice a su encargado que no quiere contaminarse con la comida del rey ni con lo que el rey le daba para alimentarse, sino él con puras legumbres, con agua, era más que suficiente para estar firme y para estar mejor que todos los demás. Ya había pasado cuando Nabucodonosor había tenido un sueño y retó a todos los sabios, a todos los astrónomos y no sé qué tantos retó Nabucodonosor que le revelara lo que el sueño y lo que significara. Y Dios usó la vida de Daniel para traer esa revelación al pueblo al rey de Babilonia, a Nabucodonosor. Y ya pasando ese tiempo, nos encontramos en esa historia cuando Nabucodonosor quiere levantar una estatua. Dicen los estudiosos que medía entre 25 a 30 metros. No más imaginas el tamaño de estatua que era. Realmente el pueblo de Babilonia era un pueblo que adoraba mucho a las estatuas. Y a lo mejor Nabucodonosor creía que al levantar una estatua su gobierno se iba a firmar y su gobierno iba a ser grande. Pero era lo que ellos creían. Y en este tal vez capricho de querer ponerse en alto y que sea sobresaliente y que todos lo adoraran a él cuando se tocara instrumentos, arpas y todo, y que toda la gente se postrara, hubo 3 personas que no se inclinaron y no adoraron a esta estatua. Y como ahí ya saben, cuando Daniel interpretó los sueños, le pidió el favor al rey Nabucodonosor que pusiera a estos 3 personajes en puestos ahí en la provincia de Babilonia. Entonces tenían buen puesto. Entonces ahí había unos que tal vez no les caía porque habían sido puestos y decían, pues no es de nuestro pueblo, de nuestra nación, y ocupan lugares. Y hubo varios que fueron y le dijeron al rey: estos 3 no adoraron ni se postraron delante de la estatua. De eso no hay aquí, ¿verdad?
Yo creo que allá afuera nos podemos encontrar muchos que cuando ven que uno triunfa, cuando uno va en alto, tratan de buscar un tropiezo para nuestras vidas. Entonces ellos van con el rey, le chismean, le llevan el chisme, y el rey manda a llamar a estos 3 jóvenes. Y una vez que está con ellos, el rey les pregunta: ¿seguros no adoraron cuando escuchaban la música, esto, el otro? ¿No se postraron y adoraron? Y les hace una propuesta, que si ahorita sonara, no se postraran y no adorarían. Y ellos, entre esa plática, ellos le responden: no lo haremos. De una vez te lo decimos, no lo haremos. Y ellos deciden no hacerlo. Dice: yo sé que mi Dios me puede salvar, pero aún si no lo hace, no nos postraremos, no adoraremos a esa estatua. Bueno, porque para ponerle un poquito más de contexto, los chismosos le agregaron, porque el edicto decía que nada más era adorar la estatua. Y los chismosos le dijeron al rey: no adoran a tu Dios, a tus dioses, y no adoran tu estatua. Entonces el rey también de ahí les pregunta y todo, y ellos se niegan a hacerlo. Entonces sabíamos que el edicto era que una vez que aquellos que no se postrasen ni adoraran, tenían que ser llevados a un horno. No crea que es un horno como el que tienes en tu casa, o como de repente el que ves para hacer pizzas. Era un horno grande que era para fundir metales, fierro, hierro, y era un horno grande con la capacidad de derretir. Imagínate el calor que manifestaba o hacía ese horno. Entonces el rey, en su enojo, en su ira, le dice que lo calentaran mucho más de lo que normalmente lo hacían. Entonces lo calientan de más, y saben la historia, que los avientan. Y una vez que los avientan, los que los habían aventado, ahí quedan por el calor que estaba en ese lugar. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ok, ya que me aventé todo el rollo introductorio. Dice, sí, sabemos que pues, no murieron, ni su ropa olía quemado, ni su pelo se chamuscó. Porque pues aquí sabemos cuando olemos a humo, ¿no? Creo que la gente de afuera piensa que los regios aquí en esta zona olemos a carbón todo el día, todos los días. Piensa que traemos el asador ahí en la cajuela y que parte de nuestro aroma es oler a carbón. Mi niña diría carnita asada. Entonces ni a eso olían esos chavos. Y Nabucodonosor vio que vio otra persona. Sabemos, si pueden buscar una prédica de Ofir que habló sobre esa parte, está genial. Entonces ellos salen, Nabucodonosor se la abre, ellos salen, y cuando salen expresa lo que leímos en estos pasajes, donde dice que Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y lo libró a sus siervos que confiaron en él. Y me dirás, ¿qué tiene que ver todo esto con rompiendo límites? Fíjese el corazón y la mentalidad que tenían esos jóvenes. Muchas veces cuando estás en una encrucijada, o estás atorado, o estás esquinado y no puedes salir, tenemos la tendencia a ceder, ¿o no? ¿Cuántos en la escuela pueden ver que de repente agarran a un niño y el niño, porque no le peguen, les da hasta el lonche? Hemos visto en películas y todo. O a veces tú también, para a veces no meterte en problemas, cedes y dejas que fluya, y no te mantienes firme en tu posición, en lo que tú crees, en lo que tú vives. ¿Qué hubiera pasado si estos 3 varones hubieran decidido adorar nada más por esa ocasión, para librar su vida? Tal vez hubieran adorado, se hubieran postrado, y yo creo que saliendo de adorar y postrarse sobre esa imagen, hubieran ido arrepentido y pedirle perdón a Dios. Pues Dios los podía perdonar, ¿o no? ¿O cuántos han pensado así? Bueno, pues hoy peco y ya mañana al rato le pido perdón a Dios. Acabo que Dios dice en la palabra de Dios que es misericordioso y que buenas son cada mañana sus misericordias. Entonces ellos pudieron pasar por esa situación, decir: bueno, pues hoy salvo mi vida y le pido a Dios perdón. Acabo que Dios debe de entender, no estoy en mi tierra, estoy en una nación ajena, y pues es el rey el que me está pidiendo que haga. Es la autoridad de esa nación que me pide que haga algo. Pues Dios debe de entender que
nomás lo voy a obedecer. Tal vez de mi corazón no voy a adorarlo, solamente va a ser, me voy a postar por fuera y mi corazón por dentro no va a adorar esa estatua, pero lo voy a hacer para librar mi vida. Y a veces nos encontramos mucho con esa situación en nuestras vidas. Parece que a veces se nos hace fácil salirnos y permanecer fieles cuando Dios nos ha llamado a ser fieles con Él, a ser santos porque Él es santo. Entonces ellos pudieron haber encontrado muchos pretextos para esto y pedirle perdón a Dios y ya librarla su vida. Pero la historia nos marca que estos 3 jóvenes no hicieron eso. Vamos a ponernos algo más natural. A veces te quieres poner a dieta y dices, llevas un día, llevas 2 días, llevas 3 días y dices el cuarto, ay, como que hoy sí puedo pecar, puedo comerme un chocolatito, puedo comer una hamburguesa, puedo comer un taco, y nos cuesta trabajo naturalmente permanecer. Por eso ves en enero que los gimnasios se llenan de inscripciones. Gente paga una anualidad, paga un año de servicio para usar las instalaciones. Tal vez los usan los primeros días, las primeras semanas, pero les cuesta trabajo permanecer y seguir firmes en lo que habían decidido. Y por eso ves que a mitad, además a un tercio de año, a mitad ya los gimnasios están vacíos, no están llenos, porque hay mucha gente que no permanece, no es firme en lo que cree, en lo que se ha propuesto en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes han querido empezar algo y lo hacen el primer día, lo hacen el segundo día, lo hacen el tercero, y ya se les dificulta hacerlo tal vez la siguiente semana, lo dejan a medias? ¿Cuántos dicen amén? Si Dios lo sabe. Digo, no, ya Dios lo sabe. Digo, usted hecho, le diga amén, perdóname Dios. ¿Cuántos han intentado poner a dieta y cuántos siguen todavía en firme, en pie? Es que la carne es canija, ¿va? Nuestro cuerpo es canijo, nos pide. Pero ya volviendo un poquito más serios en el asunto. Bueno, yo les cuento, yo me puse con mi niña leerlas en todas las mañanas, empezar a leer la Biblia. El primer día sí nos levantamos, yo me levanté con ganas, la desperté, hija, ya, levántate sola de leer. Ya el tercer día como que hoy me costaba, pero dije no, me tengo que mantener firme. Y así día tras día, llevamos varios días y hemos permanecido, hemos aguantado. Pero los primeros 2-3 días, te digo, me levantaba con ganas, hacía ejercicio y luego ya levantaba, venía, vamos a leer, es tiempo de leer. Pero los demás días o me quedaba dormido un poquito más, se me hacía un poquito más tarde. Pero yo digo, no puedo dejar de enseñarle eso, porque si yo le dije, hija, cada mañana vamos a leer la palabra, ella va a decir, es fácil dejarlo. Y ahí la verás que la levanto y ay papá, espérame, todavía no puedo, pero levántame porque. Pero es un ejercicio que debemos de poner en nuestro corazón, el permanecer, el estar firmes, iglesia. Estos 3 jóvenes decidieron estar firmes, aun cuando la situación estaba en contra de su vida. No sé cuántos podrían mantenerse como estos 3 jóvenes si tu vida estuviera en juego por ser fiel a Dios. No sé cuántos de ustedes permanecerían y le dirían, no me importa lo que me pase, yo sigo firme con mi Dios. Créeme que así son los límites, iglesia. Los límites necesita a alguien que esté firme y no deje de golpear. No sé si en una conferencia me enseñaron, nos contaron una historia de esa persona. Decía que él iba a remodelar su casa y tenía una pared. Y decía, vino un viejito, bueno, sí dijo, ya era una persona grande. Dijo, vino. Y le dije, bueno, ya, pues es mi casa, déjame romperla yo. Digo, y aparte dijo, por dentro de mí pensé, pues yo tengo más fuerza que él, yo sí la voy a tumbar. Y dice que agarró el mazo y empezó a pegarle aquí a la izquierda, empezó a pegarle a la derecha, de arriba, abajo. Y dice, me cansé y la pared muy apenas se agrietaba poquito, no se rompía. Y ya el Señor me dijo, a ver hijo, hazte para allá, dame el mazo.
Y el viejito dice que agarró y le empezó a dar 1, y le empezó a dar 2, y le empezó a dar 3, y le empezó a dar 4, y al quinto dice, y de repente empiezo que la pared se empieza a gritar y se empieza a romper. Porque cuando estamos firmes, iglesia, y seguimos bajo ese camino que tenemos marcado en Cristo, créeme que los límites se van a empezar a romper, iglesia. El permanecer me garantiza esa cuestión, iglesia, de poder permanecer en lo que Dios ha declarado sobre mi vida, en permanecer fiel a mi Dios, a mi adoración a Él. Me va a permitir aquí en esta tierra empezar a romper cualquier límite, iglesia, porque se hace cultura en medio de nosotros. Se hace cultura en medio de tu vida, y algo que ya se hace cultura se hace parte de ti, y nada va a poder arrancarlo, iglesia. Estos 3 jóvenes habían estado su vida en juego, y ellos dijeron: mi adoración a Dios nada la quita. Aún si Dios, yo sé que mi Dios, porque sabían que Dios los podía salvar, sabía que Dios los podía liberar de ese horno, pero dijo: aún si Dios no lo hace, Él sigue siendo mi Dios. Imagínate la mentalidad y el corazón de esos 3 jóvenes, de poder decir: aún si Dios me salva y no me salva, yo le sigo adorando y sigo siendo fiel a Él. Enfrente de ellos se encontraba un límite. Estaba en juego su vida. Estaba que iban a enfrentar el horno. Ese dicto ellos lo habían escuchado. Sabían que si no adoraban esa estatua, su destino era ir al horno. Y aún estando enfrente del rey, que el rey les pregunta: ¿no adoraron ustedes? Y si les hago la propuesta que si ahorita lo hacen, libro sus vidas, ¿lo harían? Y ellos dijeron: no, no lo vamos a hacer. Imagínate una generación que tenga esa mentalidad de no dejar las cosas a medias, que aun cuando la situación te orille a salirte, ellos permanezcan firmes. Va a ser una generación que no va a tener límites, iglesia. No va a haber techo que los pueda detener. No va a haber alturas que los pueda frenar, por la mentalidad y el corazón que tienen. Imagínate a alguien que se levantara en esta iglesia con ese corazón, que dijera: yo no me voy a detener hasta que esta iglesia esté llena, y se agarrara por todas las calles evangelizando, y que su corazón estuviera en esa mentalidad: yo le sirvo a mi Dios y voy a traer gente que conozca a mi Dios. Este lugar estaría lleno, este lugar estaría a reventar. Y tal vez sería la bronca del pastor tener 1, 2, 3 servicios, y del grupo de la alabanza que tengan que ministrar. Pero hubo alguien que se levantó con la actitud, con la mentalidad correcta de decir: nada me va a detener. Tal vez imagínate, esa persona sale y se encuentra una persona y le dice, quiere compartir de Cristo, y dice: no, ahorita no, gracias. Si fuera como el mundo, que se desanima, que no es firme, no permanece, nada, pues ya mejor me regreso para mi casa, ya que. Pero esa persona que tiene esa mentalidad, digo: si esta no, bueno, después caerá, vamos por otra. Y vamos por otra, y vamos por otra, y cada día, y no dejaría de compartir el evangelio, por la mentalidad y el corazón que tiene, iglesia. Y esa es la parte que Dios me hablaba para poder romper límites. Gente no rompe sus límites porque desiste de lo que Dios ha declarado sobre ellos. Dios, créeme, ha declarado cosas de grandeza sobre tu vida. ¿Cuántos Dios ha declarado una palabra poderosa sobre ustedes? Mi pregunta es: ¿en cuántos ya se cumplió? Oh, ya bajaron los amenes, Dios. Dios, así era la palabra por aquí. Pero ¿cuántos de ustedes ya se desanimaron? No digan amén, no se exhiban, no se exhiban. ¿Ustedes cuántos ya tiraron la toalla? ¿Cuántos de ustedes ya tiraron la toalla y dijeron: no, pues sí lo dijo Dios? Y bueno, eso lo aprendimos allá en Querétaro, en ese tiempo de varones. Por eso Dios lo cambia a promesas, porque a veces no lo creemos, no luchamos, y bueno, se queda en promesa, y tal vez no soy yo, va a ser mis siguientes generaciones. Pero imagínate una mentalidad y un corazón de alguien que se levante y diga: no, yo voy a hacer viva cada palabra que Dios ha soltado sobre mi vida. Dios necesita que en esa casa se piense a levantar gente con esa mentalidad y ese corazón, que diga: si Dios ha declarado y ha dado la palabra, yo tengo la capacidad de poder que esa palabra se cumpla en este tiempo.
¿Cuántos dicen amén? Voltea con el que tienes al lado, dile: hermano, te están hablando. Vamos, dile otra vez: no te hagas, te están hablando. No te hagas, Jesús, te están hablando. Porque en el permanecer, iglesia, en el estar firmes, está el poder romper cualquier límite. Dime aquel que permanece en lo natural, yendo todos los días al gimnasio, de que cambia, de que es transformado, cambia y es transformado su cuerpo natural. Aquel que se atreve, vamos a ponerlo, deja la coca por un buen tiempo, va a haber cambios en su cuerpo. Aquel que decide dejar las tortillas, cambia su cuerpo. Si eso es en lo natural, iglesia, llevémonos a lo espiritual. Estos 3 jóvenes no nada más decían: no voy a adorar a una estatua o otro Dios. Ellos eran fieles con su Dios. Ellos de seguro se aventaban, tenían tiempo de oración porque tenían a alguien que los guiaba. Y el ejemplo era Daniel. Dice que él oraba 3 veces al día. ¿Tú crees que ellos no hacían lo mismo? ¿Que no se contagiaban de lo que él hacía? ¿Que ellos tenían esa misma escuela? Ese mismo amor por Dios que tenía Daniel. Por eso se pudieron mantener firmes, iglesia, porque amaban esa parte, amaban a Dios. Y lo amaban por lo que Él era, no por lo que podía hacer en medio de ellos. Y eso empieza a cambiar nuestra mentalidad, porque ya no estoy con una persona por lo que me puede dar, sino por lo que ella es para mí. Si eso fuera en cada familia y en cada matrimonio entre padres e hijos, fueran familias felices y en victoria. Voy a voltear, pero ya no está ahí en la luz. Fuéramos familias felices y en victoria, iglesia. Pero si mi papá ya no me da, no, ya no lo quiero, ya no lo amo. Si no me compran los tenis de marca, no me compra la mochila, la laptop, los audífonos, no, yo ya no lo quiero, ya no me quiere. Pero nos enseña estos 3 jóvenes que ellos amaban a Dios por lo que Él era, no por lo que les podía dar. Ellos dijeron: si me sana, yo sé que me puede salvar, pero si no me salva, no importa, Él sigue siendo mi Dios. Porque sabía quién era Él, que era Él para ellos. Lo amaban por lo que Él era, no por lo que les podía dar. Y en eso se distingue la permanencia, iglesia. La permanencia no es por lo que te puedan dar, sino por lo que es Dios para ti. Lo que representa esta casa para ti es lo que te hace permanecer. Aquel que deja esta casa es porque dejó de amar esta casa y recibir lo que esta casa tenía, y querer esta casa por lo que era, no por lo que le podía dar. Y eso cambia la mentalidad y el corazón de las personas que buscan a Dios de la manera correcta. No lo busco por lo que me pueda sanar, por lo que me pueda bendecir. Lo busco por lo que es, porque lo amo, y se acabó, iglesia. Entonces el permanecer en Él me hace romper cualquier límite, iglesia. Sea un horno, sea salvar mi vida, sea lo que tenga que enfrentar. Si yo permanezco en Dios, me hace romper cualquier límite. No sé qué estés viviendo, qué estés pasando, pero debe de ser algo claro en tu corazón, que si tú permaneces en Él, lo que estás enfrentando no te va a detener, no te va a frenar. Por eso, y eso es claro, la vida del cristiano no es vivir exentos de problemas, de dificultades o de situaciones difíciles, sino todos estarían aquí. La verdad, sería tan fácil seguir a Dios que todos estuvieran aquí, porque lo basaríamos en lo que nos puede dar. Pero se basa en el amor que yo le tengo a Dios, en lo que Él representa para mi vida, y por eso permanezco, iglesia. ¿Tú crees que yo y mi esposa, desde que empezamos a caminar con Dios, dijimos: ay Dios, antes ni me pasaba tantas cosas, y una vez que empecé a caminar contigo, empiezo a vivir cosa tras cosa, situación tras situación, dificultad tras dificultad? ¿Cuántos dicen amén? Nomás me ha pasado a mi iglesia y a mi esposa. Pero entiendan esto, iglesia, es porque Dios te va rompiendo lo que tú eras y empieza a transformarte.
porque tú tenías límites y esos límites te hacían mantener en tu confort, en tu estado quo, en tu estado ideal. Estoy cómodo, nada me mueve, y estás a gusto. Pero cuando estás en Dios, vives de victoria en victoria. Y si hay victoria, iglesia, es que hay una batalla, que hay una guerra que tienes que enfrentar y que tienes que tomar la victoria que Dios ha declarado para tu vida. Pero es cuando permaneces en Él. Si tú puedes permanecer en Dios, créeme que cualquier cosa que te enfrente y te quiera poner un hasta aquí, si tú permaneces en Dios, eso no te va a detener, se va a desmoronar, se va a derrumbar y tú vas a seguir avanzando, iglesia, porque has permanecido en Dios. Este horno era un límite que tenían estos 3 jóvenes para su vida, porque en lo natural decía que hasta iban a llegar. Y créeme que todos los límites te dicen hasta aquí. Dile al que tienes al lado, hasta aquí. Todos los límites te dicen hasta aquí vas a llegar, ya no puedes avanzar. Pero cuando tienes una cultura de reino y cuando Dios vive en ti, permaneces en Él, viene una palabra mayor que te sostiene. Viene una palabra mayor que puede romper cualquier argumento que en la tierra te hayan dicho, te hayan determinado. Hay un argumento mayor. Si tú permaneces en Él, que tu vida está determinada, está destinada a llevar fruto en abundancia, iglesia. Si no me crees, lee Juan 15 en tu casa. Jesús les dijo: si permanecen en mí, ustedes van a llevar mucho fruto. Si pueden permanecer en mí. ¿Y qué tan importante es permanecer, iglesia? Porque el permanecer no es solamente estar quieto en un lugar. Digo, bueno, dice la palabra de Dios que permanezca. Ok, me voy a quedar en mi silla sentado toda mi vida en la iglesia, y de aquí no me voy a mover, no voy a hacer nada. Eso no es permanecer, iglesia, en el reino. En el reino permanecer es poder pararme y poder moverme a donde Dios me ha dicho, de poder bajar el cielo aquí en la tierra y hacer que cada palabra de Dios se cumpla y se haga viva aquí en la tierra. Porque fuimos diseñados para eso, iglesia. Fuimos diseñados para que cuando Dios hablara y determinara algo en un lugar, se levantaran hijos de Él que pudieran hacer lo que Dios había declarado existente y vivo aquí en la tierra. Para eso fuimos diseñados, iglesia. Los límites, sí, la tierra no los establece y el enemigo nos establece. El enemigo siempre te va a decir: ya no puedes adorar más, ya no puedes servir más, ya dices todo lo que tenías que dar. Pero créeme que hay una palabra del cielo que te dice esta noche: no es todo lo que has dado, tienes para dar aún más en medio de tu vida. Tal vez hay cosas que te dicen: enfermedad, no, si lo haces te puede causar algo en tu corazón, en tu vida. Esto ya no puede ser igual. Pero créeme que hay una palabra del cielo que ha declarado Dios sobre tu vida, que te dice: hijo, si permaneces en mí, no va a haber nada que te pueda detener, nada que te pueda quitar la vida. Por eso dice la palabra de Dios que aquel que quiere guardar su vida, dice, pues la va a perder, pero aquel que la arriesga va a ganar vida y en abundancia, iglesia. Y es lo que Dios ha declarado sobre nosotros. Dile al que tienes al lado: tienes que permanecer. Vamos, dile otra vez: tienes que permanecer. Y el permanecer, como te decía, es mantenerme firme en lo que yo le he creído a mi Dios. No permitir que nada de afuera cambie mis valores, cambie mi esencia, cambie lo que yo soy en Dios. Porque créeme que en el mundo nos vamos a enfrentar con muchas cosas que van a querer atentar con lo que Dios te ha llamado, como Dios ha dicho que tú eres. Aquí en la tierra va a haber muchas cosas que te van a tentar a que fracases en lo que Dios ha dicho sobre ti. Mismo Jesús, hasta Pedro le dice: Jesús, ¿para qué das tu vida? Mejor y déjalo. Y le dice Jesús: apártate de mí, Satanás. El diablo le dice: ¿sabes qué? Si te postraras ante mí y me adorares, mira, reinos, esto, el otro. Y él le dijo: no, yo adoro solamente a mi Dios, y es el único que voy a adorar. Porque él permanecía, iglesia. Jesús sabía el poder
que tenía el permanecer en Dios. Y es algo importante para cada hijo de Dios. Si entendemos esto, iglesia, si lo comprendemos en nuestro corazón y tenemos esa mentalidad de poder permanecer en el reino, vamos a tener la capacidad, te digo, de enfrentar cada situación. Como te dije, yo y mi esposa, cuando caminamos con Cristo, nos enfrentamos y nos pasaron de muchas cosas, iglesia, pero en cada una pude ver que mi Dios me hacía librarla y pasarla, que no había barrera que se pudiera poner enfrente, no había obstáculo que se pusiera enfrente, no había problema o situación que se parara enfrente de mí, que no hubiera el favor del cielo en medio de mi vida para poder salir victorioso de lo que estaba enfrentando. Porque así es mi Dios, iglesia. Y es como dice este último canto: mi Señor, creo en ti, papá, creo en ti. El permanecer es decirle a Dios: papá, creo en ti. Y no solamente cuando no haya problemas, sino cuando estés pasando el peor día de tu vida, permanecer firme, decirle a papá: creo en ti, Señor, creo en ti, creo en lo que tú has declarado sobre mí. Si entendiéramos esto y no solamente fuera un canto, esta iglesia, tu vida fuera diferente. Porque eso transforma tu ser, iglesia, transforma tu esencia y la hace conforme al reino. Entonces dile al que tienes al lado: tienes que permanecer. Entonces, ¿cuántos quieren romper límites? Piensa en un límite que tienes que romper hoy. Piensa en un límite que tienes que romper hoy. Dice, está viendo Leo: quiero leer, quiero vencer el sueño, Dios. Quiero orar y no he podido orar. Quiero adorar y no he podido adorar. Está la serie, bueno, ya se acabó La Casa de los Famosos, algo así. Yo creo que ya quedó tiempo para muchos. O hay series que a veces somos más permanentes en las series, porque es lo que el mundo nos da, iglesia. Es lo que el mundo, es el abanico de opciones que te da. Nabucodonosor le dio la opción a estos 3 jóvenes. Tiene la opción todavía de adorarme. Y ellos dijeron: no, yo estoy firme en mi Dios. Entonces, aquel que quiera romper límites va a ser en la medida que tú puedas permanecer en él. Y me dirás: Pedro, ¿cómo permanezco? ¿Cómo puedo estar firme y permanecer en el reino? Empieza a renunciar lo que tú eras aquí en el mundo. Empieza a renunciar lo que tú eras. Renuncia a todo título. Renuncia a todo lo que este mundo te ha dado, por decirle a Dios que yo mengüe y tú crezcas. ¿Quieres que Dios permanezca? Tiene que haber ese, como lo vimos en la clase pasada, ese reconocimiento, esa necesidad de que necesito a mi Dios. Créelo, iglesia, no estás solo. Tal vez estos 3 jóvenes pudieron pensar: estoy solo, estamos solos nosotros 3 y aquí está el Rey y tenemos la oportunidad de salvar nuestras vidas. Pero ellos sabían que no estaban solos. Y te quiero venir a decir esta noche: no estás solo, Dios está contigo. Papá está en medio de ti. Su presencia mora en tu vida, en tu casa, en tu familia. Solamente tú permaneces en él. Y aquellos tiempos de sequía, de escasez, se van a empezar a revertir. Y a veces Dios te mete por pruebas. Y estos 3 tenían que entrar al horno. De que tenían que entrar, tenían que entrar. De que tenían que pasar por el horno, tenían que pasar. Pero aún así permanecieron fiel a Dios. Tal vez va a haber tiempos que Dios te meta hasta en un horno de fuego y tú digas: Señor, no sé cómo la voy a pasar de aquí. Pero ten fe en tu Dios. Ten fe en el Dios que crees. Yo creo en mi Dios y creo lo que Él ha declarado y creo lo que Él es. Yo sé que en Él yo todo lo puedo, estando en Él. Porque fuera de Él yo entiendo, iglesia, que no soy nada. Y eso es donde me lleva mi permanencia, permanecer en Él. Sí, ha habido situaciones, y no te lo miento, hemos vivido y ha habido cosas que ha tambaleado mi permanencia en Dios. Pero yo aún así le digo: Dios, agárrame, manténme firme, no me dejes caer, quiero estar en ti. Y va a haber cosas que te quieran sacar.
Y hay cosas que nos han querido sacar, iglesia, de nuestro camino de estar firme en Dios. Porque empiezo a empezar natural, empiezo a responder natural. Pero aquel que está firme en Dios no deja que nada afecte su permanencia en Dios. Qué tan importante es cuidar esa permanencia, iglesia, que ahí garantizas tu vida, garantizas que tu corazón sea guardado, que tu corazón sea librado de todo lo que hay afuera que quiere bombardearte. Cuando tú decides, iglesia, permanecer, porque mi nivel de permanencia en Dios determina lo que he decidido, iglesia, no intercambiar. Cuando yo decido permanecer en Dios, determina esa parte en mi vida, que no hay intercambio de nada por mi Dios. Al principio yo recuerdo cuando empecé a caminar con Dios, yo le dije a mi Dios, bueno, la alabanza y la adoración está bien, no la intercambio, desecho todo lo que yo tenía antes. Me acuerdo que tenía como 20 gigas en ese tiempo de música grupera. Tenía la colección de varios grupos desde que empezó hasta donde estaba en esa fecha. Pero en ese tiempo que yo empecé a caminar con Dios, reconocí, bueno, mi alabanza y mi adoración no la voy a intercambiar. Dios, solamente te adoraré a ti. Pero hubo algo que no, el diezmo. ¿Cuánto me costó a mí dar el diezmo? Dios, perdóname. Todos diezman, ¿verdad? Si no sirve de testimonio. ¿Cuánto me costó a mí dar el diezmo? Y dice Dios, sí, es mi dinero, yo lo gano, Dios, no te lo puedo dar. Pero empecé a permanecer más en Dios, empecé a caminar. Y gracias que a mi esposa tuvo esa libertad de que apenas lo conoció, de dar sus diezmos, separarlo, que Dios empezó a tocar mi vida y empecé a permanecer en Dios. Y dije, bueno, Dios, ya bien, ya he permanecido más en ti. Ya he visto que tú eres mi proveedor, he visto que tú me sostienes, que tú me sustentas. Bueno, voy a separar mi diezmo. Dije, ya no intercambio mi dinero. Lo que es tuyo y no lo voy a intercambiar. No hay un intercambio entre eso, iglesia. Y así pasa tu vida, porque poco a poco que vas creciendo y permaneces más en Dios, Dios empieza a cambiar tu corazón y tu mentalidad. Cuando llega un tiempo que le dice Dios, ya mi tiempo no es mi tiempo, ya no lo intercambio. Puede haber fiestas, puede haber reuniones familiares, puede haber un evento, puede haber otra cosa, pero mi tiempo contigo ya no lo intercambio. He llegado hasta ese grado, mi familia y yo, de decir, ya mi tiempo ya no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Mi agenda ya no es mi agenda es la de Dios. Y ya no hay un intercambio entre lo que era mío y lo que no era mío, ya es todo de Dios. Pero es cuando aprendes a permanecer y empiezas a romper cosas en tu vida, límites que te bloqueaban servirle a Dios. Había reuniones familiares, no, yo mejor me voy a la reunión familiar, no, mejor me voy para allá. Y lo cuento, yo me acuerdo que teníamos como un mes y medio, algo así. Y salió Toy Story 3, la premier, y se le dieron a mi suegro. Mi suegro no viene a la iglesia, yo creo que por eso me la dio. Y nos dio la premier el domingo en la mañana, teníamos poco yendo a la iglesia. Y volteamos yo y mi esposa y dijimos, un domingo, no pasa nada, le pedimos perdón a Dios y Él nos perdona y nos vamos a ver la película. Ya después le decimos a los pastores, discúlpenos, nos fuimos, era una oportunidad, Dios nos bendijo y pues fuimos a la premier. Y nos fuimos, digo, y no sé para qué iba, la verdad, fue cuando más lloré, cuando están van hacia el fuego y casi me veía yo y como que Dios, ¿qué me quieres hablar? Que se van a quemar en el fuego. Y entonces fuimos allá y porque en ese tiempo mi permanencia era poca y intercambiaba muchas cosas con Dios. Pero una vez que empecé a caminar, empecé a romper con eso, iglesia. Y ahora hasta tengo tiempo de más. Antes me acuerdo que casi ni viajábamos, ahora hemos viajado, hemos ido a México, hemos ido a Querétaro, hemos ido sí, a Cancún también, a tiempos de placer, de disfrutar, de descansar. Pero antes casi ni salíamos, ahora salimos más. Pero he entendido que en base a mi permanencia, que ya no hay un resultado de intercambio, ya no decido intercambiar nada por Dios. Y eso es a raíz de que permanezco en Él, iglesia. Y es cuando empiezas a romper cosas en tu vida, límites que te tenían frenado, que te tenían estancado.
¿Qué hubiera pasado cuando el pastor me dio el libro y me dijo, ándale Pedro, léelo? Yo hasta me acuerdo de esa vez, dije, Dios, hay maldad todavía en el corazón del pastor. Era la final del Rayados y nos hace un servicio especial aquí en la iglesia. Dije, Dios, perdónalo, Dios, ¿cómo en la final? Rayados en casa, dije. Y me acuerdo que esa vez mi suegro tenía Sky y íbamos a ver la final. Y el pastor dice, no, hay servicio especial en la tarde, la mera hora del juego, hay servicio en la casa. Y yo le dije, Dios, oh, Dios. Y decidí venir. Y me acuerdo que estando sentado por aquel lado donde está Gloria, llega el pastor y me da un libro. Quise leerlo. Y yo también ni era líder ni nada, y me puso a compartir un libro que escribió el pastor Ofir, Líderes Fuertes para Iglesias Fuertes. Como ya he dicho el pastor, yo a ver, no sé qué enseñaba ese tiempo. Lo que sí me acuerdo que usaba videos al final como de 5, 6, 10 minutos para que aguantara el tiempo, se alargara. Ahora yo creo que me paso. Pero fue a través que empecé a romper algo y Dios me empezó a llamar y me empezó a subir. Yo y mi esposa decidimos servirle a Dios y a donde nos quieras llevar, nos quieras meter, y empezamos a sacrificar nuestro tiempo. Dije, Dios, no lo intercambio, quiero permanecer más en ti. Y empezó a romper cosas. Empezó a hacernos crecer. Todavía Dios nos pide que mi esposa se salga de trabajar y que solamente yo trabaje. Y Dios, también en eso, Dios, espérate. Y dije, bueno, no hay intercambio. Le dije, mi esposa, lo tenemos que hacer, lo oramos. Y le dijimos cuando el pastor estaba hospitalizado, pues Dios nos puso eso. Yo creo que el pastor estaba ya, ni nos ponía atención con todo lo que traía. Pero bueno, si Dios se los puso, hágalo, y lo hicimos. Y vimos el favor de Dios. Algo que por mi vida se había estancado, un crecimiento en el trabajo. Cuando lo decidimos hacer, no crean que luego al pasar unos meses dijeron, me ascendieron. Pero es cuando permaneces en Dios y no intercambias nada. Te ayuda a romper límites en tu vida, porque los límites están en ti, iglesia. Los obstáculos que tengan allá son batallas y son guerras que vas a ganar. Pero el mayor obstáculo que puedes encontrar en tu vida está en tu corazón, está en tu mente. Cuando no decides servir a Dios, cuando decides intercambiar muchas cosas por Dios, cuando tú permaneces, sabes que no hay nada, no hay negociación, no hay intercambio de nada, iglesia. Y aun cuando pases, que gente, y yo le dije a Dios, y eso fue lo que yo creo que me ofendió mucho: Dios, si me saludan, si me hacen mal cara, si me bloquean o algo, Dios, yo te sigo buscando a ti. Y aquí estoy, porque reconozco donde Dios me sombró y sé que está en mi casa. Pero dije, Dios, no lo intercambio por nada. Tú sigues siendo mi Dios. Tú sigues siendo mi Dios. Y Dios me ha llevado a mi esposa y a mi familia, a mí, llevar, crecer y estar donde estamos ahorita. Gracias a Él, iglesia. Gracias porque dejó que mi corazón decidiera permanecer en Él. Y es lo que yo quiero retar en tu vida. Tal vez muchas cosas que se han frenado es porque no has permanecido en Él. Y te resto esta noche de que decidas permanecer en Dios. Que le digas, papá, tal vez te he cambiado por muchas cosas, pero hoy decido, Señor, no cambiarte por nada. Sea la situación que viva, no cambio nada de lo que tú has dicho de mí. No hay nada que pueda afectar lo que tú has declarado sobre mí. Lo del mundo, que sigan hablando y sigan diciendo, pero yo permanezco firme en ti. Y no voy a dejar que nada me saque o me quiera sacar de tu llamado, de lo que tú has declarado sobre mi vida y sobre mi familia. De tal modo que te puedo decir, le tocó a mi niña, había una fiesta ahí de su escuela, y dijo, papá, es sábado, sé que no puedo ir. No me acuerdo que había, que ese sábado que había, creo que era clase o algo. Dijo, papá, sé que no puedo ir, primero es Dios. Y este último domingo yo le dije a mi niña, gracias mi niña por aguantarnos el ritmo que a veces tenemos tu mamá y yo. Y lo que llenó mi vida y mi corazón fue que ella dijo, papá, yo sé que es por Dios y no hay problema por eso. Es cuando empiezas a entender, iglesia, que la mentalidad y el corazón que tengas empieza a romper límites en medio de ti. Que ya no ves obstáculos, iglesia.
tal vez gente ve obstáculos venir y pasar unas horas aquí. Los miércoles, digo, porque hoy está más solo los miércoles. Dice, no, es que salgo de trabajo, salgo cansado, salgo eso, salgo lo otro. Pero cuando amas a Dios y tú permaneces en Él y no hay un intercambio de nada por Él, tú le dices a papá, yo estoy aquí. Es tiempo de que yo oro que Dios levante una generación, desde el más grande hasta el más chico, con una mentalidad diferente y que tenga la capacidad de permanecer en Él. Y le diga, papá, yo quiero permanecer en ti. Que si hay algo que me quieres desviar, aun cuando suene tan tentador, le digas, Dios, tú eres primero. Y créeme que aquello que se estaba frenando en medio de tu vida se va a empezar a dar. Se va a empezar a romper aquello que lo frenaba. Y vas a ver cómo Dios empieza a derramar bendición tras bendición. Ojo, cuando hablo de bendición no hablo de finanza, hablo íntegro en tu vida, en tu familia, la atmósfera de tu casa, tu fe que empieza a crecer, que empiezas a creer cosas que no habías creído. Y obvio, sí, que Dios empieza a sustentar, a dar recursos, y que cada recurso que Dios te dé lo empiezas a aportar a este lugar, y este lugar crees que se levante y se haga lo que Dios ha dicho en este lugar. Vamos a ponernos de pie. Y vamos, cierra tus ojos. Palabras que esta noche le puedes decir, papá, perdón si has intercambiado algo por Dios. Tal vez eso ha provocado que el cielo se cierre sobre tu vida, que no se haya abierto la puerta que tú querías que se abriera, o esa puerta que Dios había dicho tal vez se ha frenado porque has intercambiado por algo a Dios. Que sea una noche donde digas, papá, renuévame, Señor. Creo en ti, Señor, y creo en cada palabra, en cada cosa que has declarado sobre mi vida, papá. Decirle, papá, y no me voy a detener, Señor. Nada me podrá sacar, Señor, de lo que tú has dicho sobre mí. Y aun cuando vinieran cosas, Señor, situaciones, no habrá nada, Señor, que me aleje, Señor, de tu presencia, papá. Y así como estos tres jóvenes, a una costa de su vida, le dijeron al rey, no intercambio nada por mi Dios. Vamos, esta noche que sea entre tú y Dios. Vamos, no dejes de orar, iglesia. Tal vez hubo algo que te quiso sacar, pero dile a Dios esta noche, Señor, no voy a dejar que nada me aparte de tu presencia. Tal vez hubo algo que te ha querido romper y destruirte, pero diga, Señor, no va a haber nada, Señor, que me haga apartar, Señor, de tu presencia. Que aun cual sea tu situación, tú te atrevas a pararte y gritarlo, Señor, yo creo en ti, papá. Yo creo en ti, Señor. Creo en lo que tú has dicho, papá, en lo que has hablado de mí, Señor. Y aun cuando allá afuera, Señor, quieran decir lo contrario, Señor, Padre mío, nada me moverá, Señor. Nada me hará mover, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Vamos, que esta noche haya esa decisión en tu corazón.
que no haya ningún intercambio por Dios. Que no te permitas ese lujo de intercambiar a Dios por algo. Que le digas: papá, quiero permanecer en ti, Señor. Porque sé, Señor, que ese es el mejor lugar, Señor, estar en tu presencia. Estar, Señor, rodeado de ti, Señor. Padre mío, poder recargarme, Señor, sobre tu pecho, Señor. Papá, poder estar, Señor, entre tus brazos, Señor. Poder escuchar, Señor, tu voz, Señor. Poder escuchar, Señor, cuando tú hablas, Señor, cuando tú dices, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Que haya renovación, Señor, de mente y de corazones, Señor. Padre mío, que haya una permanencia, Señor, en ti, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Cierra tus ojos, manténlos cerrados. Estos 3 jóvenes ocupaban un lugar en la provincia de Babilonia. Pero una vez que enfrentaron esto, o cuando hubo enemigos que lo quisieron destruir, mi Dios los salvó. Y dice al final un pasaje que leímos. Dice en el 30: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Que aquello que te había querido destruir, mi Dios lo va a usar para engrandecerte. Pero si puedes permanecer en Él. El reto, iglesia, es permanecer. Que nada te saque de la presencia de papá. Que nada te saque del llamado. Porque si logras sacarte del llamado, si logras sacarte donde Dios te puso, en la posición que te ha dado, en esa posición, digo, te logras sacar, el enemigo va a lograr lo que quiso hacer sobre tu vida. Pero cuando tú permaneces en Dios, y esa barrera que quiso poner el enemigo, Dios la va a usar y la va a transformar para que se convierta en tu siguiente escalón, para que puedas crecer, para que Dios te engrandezca. Créeme que este lugar Dios lo va a tomar para engrandecerlo. Dios ha declarado sobre esta casa que Dios lo va a engrandecer en gran manera. Que si ya ocupamos una posición, Dios lo va a tomar todo lo que hemos vivido para llevarnos al siguiente nivel, iglesia. El siguiente escalón ya está, iglesia, y ya lo tenemos que tomar, porque es lo que Dios ha dicho y ha declarado sobre esta casa. Que Dios nos va a engrandecer por permanecer fiel y firmes en esta obra. Permanecer en lo que Él ha dicho sobre ti y no dejar que nada te sacara de este lugar donde Dios te ha sembrado. Vamos a declararle a Dios esta noche: Señor, creo en ti. Lo que hace en mí, creo en ti, Jesús, en ti, papá, en mí, creo en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo sé que has vivido batallas y guerras. Así me lo pone el Señor. Pero aún aquello que te quería matar y destruir va a terminar glorificando a nuestro Dios. Créeme que cuando tú permaneces y rompes un límite, no es para que la gloria sea para ti, es para que aquel que quería frenarte. Imagínate cómo terminó Jericó cuando vio que esas murallas se cayó. Imagínate cuál fue la expresión del pueblo de Jericó cuando esas murallas que creían irrompibles, impenetrables, las tomó y se derrumbaron. Imagínate la cara del que estaba cuidando a Daniel, a Mesai y a Sadrai y a Abednego. La cara cuando hizo lo que Daniel le dijo, cuando pudo comer legumbres, tomar agua y dejar la comida del rey. Imagínate la cara de él. ¿Tú crees que no terminó glorificando a Dios? Si el mismo rey en el versículo 28 dice que Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Créeme que tus enemigos van a terminar glorificando a Dios. Y creo que es lo que es el propósito de Dios, que más gente pueda conocer a través de lo que has vivido la gloria de Dios en medio de tu vida, y que esa gloria los pueda alcanzar a ellos. Tal vez el rey no creyó, pero créame que hubo muchos, porque dice la palabra que cuando terminaron de salir del horno, el mismo rey llamó a todos los que había, a todos los gobernantes, a todos los que estaban en posición de gobierno. Digo, miren y vengan, porque hay algo que está pasando en ese lugar. El propósito era matar a estos tres, y el enemigo estaba haciendo fiesta, iglesia. El enemigo estaba festejando. El enemigo se estaba gozando porque iban a llevar a estos tres al matadero. Y lo mismo pasó cuando Jesús fue a la cruz. El enemigo, el diablo, ¿tú crees que no se gozaba cuando hubo uno de sus discípulos que lo engañó, que lo entregó? Y que Jesús, cuando iba caminando en la cruz, y cuando estaba en la cruz, cuando estaba derramando su sangre, ¿tú crees que el enemigo no se estaba glorificando? No estaba diciendo: mira, aquel que decía que podía sanar enfermos, aquel que decía que podía restaurar el templo en 3 días, aquel que podía levantar a un ciego, levantar a un paralítico, darle vista a un ciego, darle el audio para que pueda escuchar a alguien que estaba sordo y que no se pueda salvar a sí mismo. Pero cuando alguien quiere permanecer en Dios, la gloria termina por derramarse en ese lugar. Y créeme que los de alrededor los van a ver. Es tiempo, iglesia, que la gloria de Dios resplandezca en esta casa. Es tiempo, iglesia. Es tiempo que la gloria resplandezca. No necesitas mucho, iglesia. En esa historia necesitó 3. Cuando David entró al foso de los leones, necesitó 1. Pero que cada cosa que tú vivas y tú te atrevas a permanecer en él. Y aún cuando estás en esa situación, le digas: Señor, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, gloria va a ser derramada en ese lugar. Gloria va a ser derramada. Me pasó algo en esa semana. Yo, al principio, mi mentalidad carnal dijo: Dios, es poco. Pero de repente Dios me dijo: a ver, ¿qué onda? Y luego me empezó a poner pasajes y me dijo: lo poco en mí es suficiente. Rompe con tu mentalidad. Que los recursos que ves naturalmente no te van a sostener, pero cuando eso poco lo haces permanecer en mí, va a haber multiplicación y fructificación en medio de eso.
se va a multiplicar. Solo necesita que 1 o 2 se empiecen a levantar, iglesia, y le diga: Dios, yo creo en ti, y por lo que he creído en ti, yo empiezo a participar de lo que tú has dicho. Empiezo a participar en lo que tú vas a hacer. Bien, hospitales, tuvimos un campamento y vienen cosas grandes sobre esta casa, créelo. Pero necesita que 1, 2, 3 se empiezan a levantar y la gloria de Dios va a empezar a derramarse en este lugar. ¿Cuántos creen que se puede derramar su gloria? ¿Cuántos creen que los que están alrededor de esta casa pueden decir, como dijo ese rey: bendito el Dios de ellos? Tal vez esta colonia está viviendo inseguridad, no lo sé, no vivo por aquí. Tal vez ha habido cosas que han pasado en esta colonia, pero que a raíz que estemos nosotros aquí, la atmósfera de esta colonia empieza a cambiar. No sé qué tengamos que hacer, si salir, orar por las calles, no sé qué tengamos que hacer. Y ahí estoy tal vez pidiendo de tu tiempo, que no intercambies nada por Dios. Y que la atmósfera, la gente sepa que aquí hay una iglesia y hay una gente que está orando porque la atmósfera de esta colonia empieza a cambiar. Y que termine diciendo como este rey dijo: bendito el Dios de ellos, porque vieron cómo su gloria descendió. Vieron cómo su gloria empezó a cambiar lo que estaba destinado a muerte, darle vida por su nombre, porque alguien decidió permanecer en él. Papá, damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por lo que tú has hablado, Señor. Gracias, Señor, por lo que has depositado, Señor, en nuestro corazón, papá. Pero que esa palabra, Señor, se haga viva, Señor. Que cause fruto, Señor, al 100 por 1, Señor, en medio de cada uno de tus hijos, papá. Que esa palabra empiece a incomodar, Señor, nuestras vidas, Señor. Y empiece a poner, Señor, Padre mío, esa disposición, Señor, es el querer como el hacer, papá. De buscarte más a ti, Señor, de permanecer más en ti, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Que tu palabra cause impacto en medio de nosotros, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.